Seguimos en su programa Paneo Semanal. Tenemos a nuestro invitado de gala, Martín Heisner. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho de la Universidad de Yale. Trabaja como abogado penalista en su estudio privado. Además es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de San Andrés. Fue admitido como miembro de la Barra de Abogados de Nueva York y es el director de la sección penal de la Federación de Colegio de Abogados también. También es investigador y coordinador ejecutivo del Instituto de Neurociencias y Derecho y de la Fundación INECO. Tiene publicados libros y artículos en revistas especializadas. Muy buenos días, Martín Heisner. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Buenos días, Martín. Y a propósito, Martín, queremos hablar de tu más reciente obra, que es la criminalización de la política, la persecución judicial de la gestión pública. Es un tremendo libro, fue puesto a circular en mayo de este año, pero es un relato muy detallado de lo que sucedió en Argentina recientemente, a raíz sobre todo de la salida del poder de Cristina Kirchner y el ascenso de Mauricio Macri, cómo esa serie de procesos judiciales se fue dando y cuál era el feedback de la sociedad y el ambiente, cómo se iba enrareciendo el ambiente político y cómo las regulaciones y el sistema penal cada vez pues ampliaban el espectro de sanción hacia los servidores públicos, donde entraban ya con una presunción de culpabilidad estigmatizado a los tribunales y lo demás era pan comido. Y también la cobertura mediática de los procesos judiciales contra servidores públicos, cómo impactaba eso. De eso se trata esta obra. Y a propósito de las coyunturas que estamos viviendo en República Dominicana, nosotros queríamos que tú compartieras esa experiencia argentina, porque es muy similar a lo que está viviéndose ahora en República Dominicana. Adelante, háblanos un poco de tu obra. Bueno, muchas gracias. Primero, en honor a la verdad, me gustaría decir que soy coautor de la obra, no el autor, sino que también lo escribí con Marcos Aldazábal. Y hay una anécdota graciosa que voy a contar muy rápidamente sobre este punto, que es que hace unos días le dije al coautor, en estos días voy a la radio a hablar en la radio de tu amigo. Me dijo, ¿quién es mi amigo? Y le digo, José Eliseo, no es amigo tuyo, ¿cómo le llegó el libro? Me dijo, no es amigo mío, yo pensé que vos ibas a una radio y te habían invitado por Twitter. Bueno, así que hasta me enteré hace unos días que realmente había sido casual que llegó hasta República Dominicana el libro. Yo estaba convencido de que eras amigo del otro coautor y así había llegado hasta acá el libro. El fenómeno posiblemente tenga muchas similitudes con el de República Dominicana y el de otros países, porque hay algunos factores o elementos que son reiterados en toda Latinoamérica. Yo los estaba escuchando mientras ustedes hablaban en la última hora, también las últimas semanas. La verdad que el programa me pareció realmente muy bueno, muy serio, cómo discuten, el espacio de diálogo que tienen. Y marqué algunos puntos que me gustaría comentar de lo que vienen hablando, que tiene que ver con la criminalización de la política, con el rol de la sociedad civil, con la ruptura en las formas de participar de gran parte de la población. Y ahí quiero, si tuviera que empezar con la historia argentina, me gustaría retomar lo que estaban hablando de prisión preventiva. Hacían recién un comentario muy interesante sobre cómo la prisión preventiva se transformó en un adelantamiento de pena, en realidad es una forma de pena adelantada, pero noten que dijeron algo que a mí me hizo pensar, y yo hace un tiempo lo vengo pensando. Ustedes dijeron, lo más preocupante es que la mayoría de la gente piensa así. La ley dice una cosa, pero la mayoría piensa de otra. Y ahí hay otro problema más, cómo la ley puede decir algo distinto que lo que piensa la mayoría. Y por qué nosotros, y lo digo desde un lugar autocrítico, le enseñamos al pueblo que está equivocado. Entonces, una de las grandes tensiones que tuvo
que tuvo la Argentina es que había una sensación de impunidad, que yo cuestiono desde mi lugar de élite privilegiada, pero creo que ahí nace la primera tensión. Hay una tensión entre un poder judicial inoperante, muy lento, muy malo, que ha tenido manchas muy serias en su legitimidad por errores en el pasado y errores que sigue cometiendo, una pobreza radical y estructural en el país, y la gente que tiene una sensación de que las cosas no funcionan y que necesitan que algo pase. Y un derecho de raigambre liberal, ilustrado, que no fue pensado para trabajar a velocidad máxima y para pasar por encima a todo el mundo. Y una tensión evidente que los ilustrados queremos resolver de una forma sencilla, diciendo, bueno, están las garantías, hay que respetarlas, pero que en realidad pareciera querer tapar el sol con la mano, porque la corrupción existe y la impunidad también está, con lo cual cuando uno tiene que analizar el fenómeno argentino, es innegable que hubo abusos insoportables en la persecución a las autoridades políticas, es innegable que los procesos son nulos en su gran mayoría, es innegable que estuvieron políticamente motivados, y también es innegable que la Argentina es profundamente corrupta y que no hay forma también de luchar contra la corrupción, o pareciéramos que no estamos pudiendo luchar contra la corrupción. Entonces nos encontramos en una tensión en la que cualquier autor, cualquier pensador, cualquier jurista se siente incómodo en trabajar el tema. Y creo que de esta incomodidad nace el libro. El libro, no sé si lo pudimos lograr o no, pero lo que quisimos hacer es lograr salir de una dicotomía que existe entre dos ideas madre que existen en el momento. Una es la idea del lawfare. No sé si ustedes ya están hablando de lawfare, en Argentina está muy, muy de moda este término. Sí. Sí. El término lawfare es un delirio total, no quiere decir nada, en realidad quiere decir, es un poco lo que hablaban ustedes, es una forma de señalizar o señalar lo que no nos gusta. Cuando castigan a mi opositor, eso es justicia, y cuando me castigan a mí es lawfare. En realidad eso no tiene mucho sentido. Por el otro lado está la otra idea, que es la de son todos ladrones, son todos corruptos, son todos, que se vayan todos. En Argentina en 2001 hubo un eslogan que era que se vayan todos, que fue cuando fue la gran crisis. Y se van aquí. Sí, aquí hubo uno, se van en estas elecciones. Bueno, exactamente. Y entre esas dos tensiones de que todos son malos y la otra de que es todo lawfare y que no hay nada, y en el medio tiene que haber algo. Tiene que haber un análisis serio sobre las tres cosas que tratamos de hacer en el libro. La primera es entender dónde nace este fenómeno en el que uno espera que los problemas los resuelva el Poder Judicial, y ustedes ya han venido discutiendo la independencia judicial, la independencia de quién, y por qué esperamos que este sea el foro para discutir los problemas. Entonces tratar de entender por qué se depositó en el Poder Judicial esta responsabilidad. Un segundo capítulo en el que tratamos de analizar la forma en cómo estos procesos fueron degenerando y transformándose en persecuciones, o sea, cuál es el problema técnico de estos procesos. Y el tercer punto, que a mi criterio es el más importante y es en el que quizás podemos detenernos un poco más, es cuál es la consecuencia negativa de conducir los procesos penales de esta forma. Y esta es la forma en que se puede tener un diálogo con el público, con la gente, porque la gente va a decir, ¿y a mí qué me importa si la prisión preventiva es un adelantamiento de pena, si estoy penando al que verdaderamente cometió el delito? Es un tecnicismo. ¿Qué importa si lo peno antes o después? Entonces, por supuesto, a los juristas nos preocupa por razones técnicas, pero poder explicar las consecuencias negativas de esta forma de actuar, las consecuencias para la legitimidad del Poder Judicial, las consecuencias para la forma de hacer democracia, las consecuencias para la vida pública, también opera como una forma de reafirmar las garantías con las que estamos comprometidos nosotros. Es un ejercicio persuasivo hacia la gente que, como dicen ustedes, dejó de creer en estas garantías, y con razón también dejó de creer porque está decepcionada. Así es. Mira, yo veo en me voy al capítulo 2 de tu libro, donde citas a Manuel Balán, que estudió los casos de Argentina y de Chile. Entonces, él sitúa no en primer lugar, sino sitúa como una de las causas principales del tema de la criminalización de la política, los conflictos intrapartidarios. Cuando se dividen los partidos, comienza un ataque por las posiciones internas, primero dentro de los mismos seguidores de una facción,
de un determinado partido, y luego eso se traduce en sometimientos judiciales que vienen probablemente de los mismos compañeros o de sectores externos que se alían con esos compañeros de partido para someter a su contrario. Es mucho de eso, estamos viendo mucho aquí, de una especie de alianza tácita entre facciones de partidos, y eso ha contribuido a desacreditar mucho a los partidos, porque es un proceso de dinamitado desde adentro que viene. Entonces, es una... yo digo esto porque nosotros vivimos en una isla, y el vivir en una isla a veces hace que pensemos que somos únicos en el universo, o que somos o que lo que pasa aquí no sucede en otro lado. Pero estas son cosas ya que están sucediendo en otros países de Latinoamérica y ya llegaron aquí. En Argentina sucedió lo mismo, hubo conflictos primero intrapartidarios que se tradujeron en conflictos judiciales. Fue exactamente así. De hecho, en el libro lo hacemos con una cita. Hay cosas que uno por escrito no puede decidir. Acá estoy bastante más cómodo para hablar, especialmente porque es una radio de República Dominicana, con lo cual posiblemente ninguno de mis compatriotas me esté escuchando, entonces puedo hablar más tranquilo. No solo fue así, sino que tengo constancia de que muchas de las causas más importantes que sufrió el kirchnerismo fueron empezadas y fueron instadas y empujadas y promovidas por personas del partido que estaban pujando por poder, que hoy ocupan, hoy luego, ustedes no lo deben saber, pero el kirchnerismo, o el partido que hoy gobierna, si quieren llamarlo, estaba fraccionado y armó una coalición para volver al poder, después para sacar al expresidente Macri. Y en esa coalición hoy integran juntos quien públicamente decía que iba a ocuparse de mandar a la cárcel a la presidenta de la Nación, Cristina, y la presidenta, integran juntos el mismo grupo. Y es casi conocido que fueron promovidas desde adentro. Quiero decir algo que creo que es interesante, porque sobre la democracia de partidos políticos y la forma en cómo esto está dinamitando, como dice Eliseo, a la partitocracia, o a la forma de hacer política, tiene que ver también con otro fenómeno que es común en Latinoamérica, y por eso creo que esto nos va a pasar a todos nuestros países. Nuestras democracias son jóvenes, inmaduras, poco desarrolladas. Yo los escuchaba hace 2 programas, ustedes hablaban de las drogas. Uh-huh. Y muy interesante lo que decían, cuando ustedes adoptan una posición muy difícil, especialmente en el foro público, que es cuestionar el concepto de droga, porque ustedes seguramente van a coincidir en que el abuso de determinadas sustancias es un problema social, pero se animan a cuestionar la definición del concepto y decir, bueno, como decían aquella vez, hasta el café podría ser droga. Exacto. Con la corrupción nos pasa algo parecido. Todo el mundo sabe que está mal la corrupción. Lo que pasa es que una vez que logramos aceptar este discurso, una democracia, una práctica social débil todavía, donde no logramos terminar de ponernos de acuerdo en los conceptos y donde somos muy exaltados y muy emocionados para atacar a lo que creemos que es corrupción, nos hace un poco irreflexivos respecto a lo que de verdad es corrupción. Entonces también uno de los fenómenos que existió y que creo que es común es que estamos en una forma de hacer política nueva en la que nos dedicamos a hacer denuncias cruzadas y el juego es ver quién es menos malo que el otro, pero en el fondo no sabemos si realmente la conducta que estamos denunciando es corrupta o es parte del juego de la política, juego normal de la política, independientemente de que a mí me disguste, y eso se resolvía en las urnas. Yo puedo decir, no voy a votar a esta persona porque tiene una muy mala política, muy mala, pero no es un delito. Sí, ese es el problema. La mayoría de la gente habla de corrupción, pero cuando tú le preguntas qué es corrupción, el concepto que tienen es diametralmente opuesto muchas veces a lo que está regulado o castigado en los sistemas penales. O hay prácticas, por el contrario, hay prácticas que las personas entienden como correctas, normales,
o regulares que sí están sancionadas por el ordenamiento jurídico. Y entonces ahí es donde, ese es uno de los grandes, o sea, aquí, por ejemplo, favorecer a un primo, un cuñado, un hermano, con un puesto público, eso es normal. Sí. O sea, la gente ve eso como algo, como que esa es tu misión, y si tú no lo haces, tu familia te censura. Y la ostentación de recursos en la sociedad es peor que el enriquecimiento. Es decir, es peor ostentar todas estas riquezas en público, que molesta a la sociedad más que el propio enriquecimiento. Sí, claro. Así que ahí se convierte en enemigo de la sociedad aquel que ostenta dinero y recursos y tiene una posición. Hay un periodista compatriota de Martín, que es, bueno, que por cierto, tocayo también, Martín Caparrós, que tiene un libro muy bueno, se llama Los argentinismos. Y él desarrolla un concepto que se llama el honestismo. Y él dice que el honestismo es la tendencia natural que tienen los argentinos a atribuirle todos los problemas a la corrupción. O sea, este país fuera bueno si no se lo robaran todo. O sea, todo es. Y él dice, una de las cosas que él dice es que la dicotomía del ciudadano, lo que hablábamos antes, una sociedad que te empuja por un lado al consumo, pero que entonces no quiere que tú, que eres su líder o un funcionario o alguien, una autoridad, tú no puedes hacer ostentación, él sí, pero tú no. Porque él entiende que cualquier ostentación que tú hagas es con el dinero de él. O sea, con el dinero de él solo puede hacer ostentación él, no tú. O sea, es una cuestión difícil de combatir, porque estamos luchando con creencias y conceptos muy retorcidos que están arraigados, y sobre todo en el tema político, la corrupción es el final de cualquier debate. O sea, cualquier cosa, aquí no se discuten ya realizaciones, cifras, datos. No, fulano es un ladrón y yo no me voy a robar eso. Ya eso es todo. El concepto de serio, por ejemplo, Martín Caparrós habla de que Videla vivía en un apartamento pequeño, Rafael Videla. O sea, y que la gente entendía que él no era. Aquí el presidente Balaguer, ya fallecido, vivía en la parte trasera de una marquesina de su casa. Entonces la gente entendía que es una señal de honestidad. Entonces es una cuestión, de verdad, es difícil. Pero, y siguiendo con el libro, yo veo que en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, hablas de los medios de comunicación, de cómo sin cobertura mediática, o con cobertura mediática, mejor dicho, un mal caso se convierte en una maravilla de marketing, ¿no? Que reditúa muchos dividendos políticos. Un caso malo. Y un buen caso, o sea, un buen caso sin cobertura mediática no sirve para nada. Tú haces esa. Yo creo que lo que pasa con la corrupción, esto que dijiste, Eliseo, también es muy pertinente, porque es verdad que el argentino adjudica sus males a la corrupción. Nuestras naciones tienden a hacer esto, tratamos de... voy a decir algo un poco controversial, pero la historia de nuestras naciones es la historia de un fracaso, en gran medida. Es distinto contar la historia cuando uno es norteamericano, y es la historia de la nación que triunfó, que si uno tiene que contar la historia de la Argentina. El argentino tiene un gran conflicto con esto, y a pesar de que a veces no lo dice, y el más nacionalista lo oculta. Para el argentino no es algo secreto que los barcos de Europa salían, como dijo el presidente Fernández, tan equivocadamente, pero que algo tiene de cierto, que los barcos de Europa salían en busca de oportunidades hacia la Argentina y hacia Estados Unidos, y que los europeos que están en Estados Unidos hoy triunfaron, y que los que están en Argentina están tratando de tramitar el pasaporte europeo para volver a Europa, buscando sí con el abuelo, encontrando los papeles del abuelo para volverse. La Argentina es la historia en gran medida de un fracaso. Esto, hay muchos que en mi país me matarían, pero esa es la verdad. Entonces, cuando uno tiene que contarse a sí mismo la historia de un fracaso, empieza a buscar enemigos. El enemigo para la izquierda es los yanquis, el imperio, el enemigo para la derecha son algunos inmigrantes, y el enemigo para la opinión pública es la corrupción. La corrupción o las dictaduras o quien fuera. Por supuesto que no hay
Perdón. Sí, sí. Y en esa misma línea de razonamiento, ¿tú entiendes que ahora el enemigo es el servidor público? Creo que sí, creo que hace falta buscar un enemigo, sí, es el servidor público, es la política. Yo creo esto, Liceo, creo que la idea popular es alguien tiene que ser. Alguien tiene que ser. Exacto. ¿Cómo es que nos va tan mal todo el tiempo? Tiene que ser él. Alguien tiene que ser. Sí. ¿Qué hace el argentino cada vez que pierde el Mundial? Bueno, buscamos otro director técnico, sacamos al manager. Sí. Alguien tiene que ser. Mira, aquí nosotros con el béisbol, desde que un equipo pierde 5 juegos, votan al dirigente. Sí, alguien tiene que ser. Él es que juega. Entonces, alguien tiene que ser. Entonces tú entiendes que y yo me inscribo en esa línea. Yo entiendo que ahora a quien se está criminalizando es al que trabaja en el Estado. De hecho, nosotros en la República Dominicana, mucha gente en las discusiones te dice, a mí no me importa porque yo no vivo de eso. Yo no soy político. Yo no trabajo en el Estado. O sea, como que eso le da un peso mayor moral o una objetividad mayor al razonamiento. Porque por el simple hecho de que él no milite en ningún partido o no trabaja en el Estado, eso lo dota de la razón automáticamente. Creo que hay algo peor. Creo que ustedes están hablando de un fenómeno muy preocupante y yo estoy hablando de otro. Son muy parecidos. Ustedes están hablando de la criminalización del político y nosotros hablamos de la criminalización de la política. Y ambos son correctos. Exacto. ¿Por qué lo vemos distinto a nosotros? A lo que a nosotros nos preocupa es que ámbitos de debate o debates que debían darse en ámbitos públicos ahora son trasladados a los tribunales para que los resuelvan expertos, so pena de recibir un castigo. Entonces, les voy a dar algún ejemplo concreto de causas en Argentina. En Argentina hubo, sobre los últimos días de la gestión de Cristina Kirchner, ella hizo una medida económica que permitía la compra de un determinado tipo de dólar. La causa dólar futuro se llama. Cuando llegó Macri, pidió que se armara, bueno, no fue públicamente, pero hubo una causa penal por esta medida económica. La pregunta que uno se hace es, ¿fue una buena medida económica? Claramente no, es muy mala. ¿Esto es un delito? ¿Y por qué no le pregunta a uno si es un delito? No es porque quiera defender la libertad del funcionario necesariamente. A mí lo que más me preocupa es que estemos debatiendo política en un tribunal de personas que, como ustedes explicaban, son independientes del pueblo también. Yo no quiero 3 burócratas elitistas, como yo, por ejemplo, definiendo la política de la mayoría de las personas. Porque ahí entramos en el gran problema del que estamos hablando. Una mayoría que cada vez está más lejos del derecho. No entiende las intuiciones del derecho, no entiende la moral del derecho. Es un derecho para pocos, y un derecho para pocos que cada vez genera una ruptura mayor. Y este es el gran problema que a mí sí me preocupa. Cuando la prisión preventiva, que a mí me gusta cómo funciona, y que únicamente en Argentina, y creería que en República Dominicana es igual, únicamente puede ser dictada para asegurar los fines del proceso, es decir, para evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento del proceso, para evitar que se afecte la prueba, la evidencia, son las únicas 2 razones para dictarla. Bueno, a mí me gusta, pero la mayor parte de la gente no, y me genera una incomodidad que la mayor parte de la gente no le guste la norma procesal que tenemos. Y cada vez es mayor la disociación entre el derecho y la gente, porque la política pública la discutimos en tribunales, la discutimos disfrazándola de delito para ver si era o no es delito. Y cuando el tribunal resuelve que no es delito, lo que los diarios dicen es que la política estaba bien, entonces. Y cuando dicen que sí era delito es que la política estaba mal. Y voy a dar un ejemplo más perdón con esto, un ejemplo concreto de lo que a ustedes les preocupa. Imagínense que mañana República Dominicana firmara un acuerdo millonario con China y con Rusia, y como único fundamento dijera que quiere favorecerlo porque tiene ideología, una alineación ideológica con esos países. Ustedes podrían estar muy enojados, escandalizados. Dirían, es un error estratégico en la geopolítica, es malo económicamente, no es bueno para nuestros intereses, pero no es delito. Y eso se decide en las urnas, y lo votamos en el Congreso, y voy a hacer campaña. Y acá es cuando hacemos la política de verdad. ¿Qué está pasando ahora? Se criminaliza la política, la discusión política va a tribunales. Ese es el punto. Entonces eso es la judicialización de la política, que Exacto. es el fenómeno, yo diría, paralelo a la politización de la justicia. O sea, porque uno trae, son hermanos siameses.
Por eso es que la justicia se politiza, ¿no? Porque la política se judicializa. Exactamente, exactamente. Final... Y la segunda etapa es la criminalización, Exacto, que es la etapa en la que estamos entrando en un momento de donde la gran victoria, y esto tiene que ver con otro fenómeno, que tiene que ver con la crisis de la modernidad. En la modernidad nosotros teníamos valores comunes de los que podíamos discutir. La posmodernidad es un momento en el que es muy difícil tener verdades sólidas, sí. Y por eso estamos en la victoria de la emoción. Líquido. Todo tiene que ver con lo emotivo. Y cuanto más emotivo sea mi crítica y mi denuncia, es mejor. Entonces ya no judicializamos la política, no estamos discutiendo en derecho administrativo o en derecho civil si se podía hacer o no. La pregunta, para que sea bien emotiva y ocupe la tapa del diario y me haga ganar las elecciones, es si lo que hizo fue delito. Y aún si yo perdiera y no probara que es delito, tiene un impacto emotivo muy fuerte que la política de mi opositor haya sido discutida por 10 años como delictiva. Sí. Bueno, sí, pregúntale. No, has dado en un punto que quería tratar. Desde hace siglos y siglos, desde que tenemos conocimiento de los relatos bíblicos, hablamos de la justicia por aclamación. La justicia, el caso de Pilatos y Barrabás, ¿a quién quiere que suelten? La Inquisición, los linchamientos en Estados Unidos, donde la masa enardecida decidía lo que se quería y todo el mundo lo aceptaba. Hasta ahora, el presidente López Obrador acaba de decir que por aclamación de la población se va a decidir si enjuician o no a los presidentes. Es decir, yo estoy viendo que desde la antigüedad hemos logrado tanto, pero que estamos volviendo atrás en esa posmodernidad que estás hablando. La pregunta es si alguna vez avanzamos. ¿Para qué avanzamos? Y si en realidad debimos haber avanzado o debimos haber complacido al pueblo en su deseo de sangre, de querer enjuiciar a los que nos parece que han actuado en contra de la sociedad. Es una gran pregunta. La academia jurídica se parte la cabeza discutiendo esto, pero tengo una respuesta tentativa. Yo no veo con tan malos ojos que haya alguna relación, vamos a llamarlo, incluso voy a usar la palabra, porque estoy siendo un poco irónico también, que haya alguna relación entre la aclamación y lo que hace la justicia. Más me preocuparía si cada decisión judicial genera lo contrario, genera decepción. Esta relación que debe existir entre uno y otro es lo que se dice que dota a las instituciones de credibilidad. El caso argentino es un caso contrario, y ahora voy a responder a esta pregunta, pero el caso argentino, y posiblemente sea el de muchos países latinoamericanos, es el caso contrario, es el caso de una élite ilustrada que le explica una y otra vez al pueblo que el pueblo es un poco idiota y que por eso no entiende bien lo que acaba de decir. Que esto que está escrito en latín y en muchísimas páginas, y que es bien contraintuitivo, que es exactamente lo opuesto a lo que mi abuela diría que hay que hacer, es lo correcto y ustedes no lo entienden. Y que el que parece culpable en realidad es inocente y el que parece inocente en realidad es culpable. Ahora vamos al tema de la justicia por aclamación. Voy a hacerlo muy breve porque no quiero monopolizar el tiempo, pero mi tema de estudio de los últimos años tiene que ver con por qué alguien cumpliría el derecho, por qué la gente sigue al derecho. Y encontraron los investigadores que hay 4 grandes razones, 4 grandes factores de motivación. El riesgo, o la pena, o el costo, llamémoslo como quieran, es decir, yo no robo bicicletas porque hay una pena para el robo de bicicletas. Y si aumenta el robo de bicicletas, debería aumentar la pena para el robo de bicicletas para que los ladrones de bicicletas digan, bueno, está muy alta la pena, mejor voy a robar triciclos. Eso es la rentabilidad de la infracción. Exactamente. Es una evaluación costo-beneficio. Entonces el costo es un disuasor del comportamiento. Y hay otros 3. Los valores morales, yo no lo hago porque creo que está mal. La norma social, no lo hago porque lo dicta mi comunidad. Y la legitimidad. La legitimidad tiene que ver con que no lo hago porque creo en la persona de quien emana la orden. Ya no estoy hablando del contenido de la orden, sino de quien emana la orden. En las sociedades plurales, como la de República Dominicana tiene casi 10 millones de personas, ¿me equivoco? Así es. 10 y algo. 10 millones de personas. En 10 millones de personas, y ustedes lo estaban hablando muy claramente, hay mucha pluralidad
somos distintos, somos diferentes, y está bien que así sea. Entonces los valores morales nuestros van a ser distintos, las normas sociales también, hay grupos con normas sociales que festejan la criminalidad, esto existe, jóvenes que hacen canciones sobre robar y que hacen canciones sobre maltratar a las mujeres y sobre las drogas, hay normas sociales que critican esto, y el costo de cometer delitos es bajo en sociedades tan grandes. El Estado no puede realmente penar a cada persona, no puede, realmente no puede ni acá, ni en Alemania, ni en Noruega, no puede. No puede porque cometemos todo el tiempo muchas infracciones. ¿Cuál es la forma de regular en los países modernos? La legitimidad. El alemán paga impuestos porque cree en los impuestos, cree en su Estado. Argentina, al igual que República Dominicana, atraviesa una crisis de legitimidad muy grande, donde todos los días hablamos de corrupción, hablamos de que todo está mal, hablamos de que somos un desastre. Y tiene un desafío el Poder Judicial también en reconstruir esta legitimidad. Entonces, por supuesto que yo no voy a estar a favor de que el Poder Judicial resuelva por aclamación, pero quisiera que el Poder Judicial sea aclamado más seguido. Y si no lo aclaman nunca, el Poder Judicial tiene que sentarse a preguntarse por qué no me aclaman. Y volvamos al ejemplo del fútbol o del béisbol. Argentina no puede poner a los 11 jugadores que quiera la gente. El director técnico tiene que saber técnica y tiene que poner los que van. Pero si todos los partidos el equipo se va silbado y se va insultado, bueno, el director técnico tiene que preguntarse qué pasa con mi técnica también. Entonces, no puede no haber aclamación nunca tampoco. Y nuestro problema es, yo no sé ustedes, pero en el caso suyo, pero en Argentina yo no recuerdo casi casos en los que haya habido aclamación después de una decisión. Bueno, y eso se construye. Es que por naturaleza necesariamente es difícil lograr aclamación, porque en un tribunal, y como dice al principio de la película de Primal Fear, dice Richard Gere, dice que en un tribunal siempre sale alguien disgustado con la decisión. Y ese que sale disgustado, pues lógicamente va a expresarse de forma negativa sobre la institución, sobre la decisión, sobre lo que sea. Pero tú mencionabas un punto, que de hecho lo mencionas en tu libro, y es la incomprensión del ciudadano de cómo funciona el sistema, incluso de cómo está redactado las legislaciones. Dice Néstor Pedro Sagüez, compatriota tuyo también, dice que los ingleses hablan inglés, los franceses francés y los abogados hablan legalés. Sí. La jerga que se usa en el lenguaje jurídico y en el lenguaje normativo del castellano es muy compleja para el ciudadano común. Aún ciudadanos instruidos en otras áreas que no son el derecho tienen dificultad para poder razonar. O sea, hay disciplinas que son muy complejas, como la hermenéutica, que la capacidad de interpretación. O sea, son cosas muy complejas para que un ciudadano común las maneje. Y eso es lo que, y mientras más bajo es el nivel de formación, se tiende a ser más reduccionista en el razonamiento y en las decisiones que se plantean y mucho más radicales. Por eso es que la prisión, porque eso es lo único que él entiende. O sea, él entiende como castigo la prisión. O entiende que si lo llevaron ahí es por algo. Si a usted lo sometieron a la justicia es por algo. Algo tú hiciste. O sea, es cierto. Sí, es una cuestión muy, muy complicada de manejar. Que yo de verdad no veo cómo es que vamos a llegar a un punto medio. ¿Qué ha pasado en Argentina después de que se vivió esa etapa tan intensa de lawfare, la salida de los Kirchner y la llegada de Macri? Y luego, ¿qué pasó con Macri que salió tan rápido del poder? ¿Me permitirías antes responderte a mi propuesta para salir de esta dicotomía en la que estamos? Y ahora quiero responder, claro. La segunda es muy buena. ¿Cómo podemos salir de este problema? Es cierto lo que dice Eliseo de que estamos en un problema, y también escuchaba que decían, bueno, cuando el que pierde generalmente va a estar disconforme. El Poder Judicial tiene una obligación, que es la obligación de persuadir. Y si no persuade, entonces es indistinto cómo resolvemos. Gastamos mucho dinero en Poder Judicial. Si no va a lograr persuadir y va a estar igual enojado el que pierde, tiremos la moneda, es más barato. Yo siempre hago un chiste en mis clases que es, en Argentina, los estudios indican que
9 de cada 10 argentinos no creen en el Poder Judicial, pero 3 de cada 10 argentinos creen en el horóscopo. Entonces resolvamos por el horóscopo, es más barato, resolvamos según el signo zodiacal. Mejor. Y acá tenemos un muy serio problema. ¿Cómo se puede resolver? Yo creo que hay una forma. Les voy a dar el ejemplo máximo que se da siempre, no es un ejemplo mío, el caso más significativo o más explícito de lo que es la legitimidad judicial. Es el caso Bush versus Gore. Al Gore contra Bush definían una elección para presidente de los Estados Unidos, discutiendo unos pocos votos de Florida en la Corte Suprema, y en una decisión dividida, 4 contra 5, 5 votos republicanos le dieron la elección al líder republicano. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron? Pudieron hacerlo porque la Corte de Estados Unidos venía construyendo legitimidad por 200 años. Desde Marbury versus Madison, la Corte dice, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Marbury versus Madison, que la gente cree que es el caso del control de constitucionalidad, es el caso de la moderación judicial, porque la Corte dice, podría declarar la inconstitucionalidad, pero no lo voy a hacer. Y no lo hace hasta 100 años después. No lo hace. Son cortes moderadas que muestran siempre mesura para todos. Podría, pero no lo voy a hacer. Si bien está dentro de mis facultades, esta no es la ocasión. Y en general, la habilidad para limitarse y para mostrar apertura y para mostrar escucha activa es esencial. Es diferente que la política. En la política uno quiere personas decididas, personas que sea claro lo que piensa, está a favor o está en contra. Nos gusta. En el Poder Judicial no es así. Y cuando alguien podría decir, bueno, es cultural el problema de Estados Unidos, a tal punto no es cultural, que bastaron unos años de una retórica antilegitimidad del Poder Judicial para que viéramos cómo saqueaban el Capitolio. Ese hombre con cuernos entrando, seguro no está en República Dominicana ni en Argentina. Ese grado de barbaridad no existe, con lo cual ven que cultural no es el problema. Tenemos las mismas culturas y si tenemos un discurso legitimante, podemos tener un pueblo que acepta una decisión de quién va a ser el presidente de 9 personas, dividida 5-4, y dice, ok, se va a dormir tranquila. Y si tenemos un discurso deslegitimante, el mismo pueblo es capaz de entrar a romper el Congreso. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a construir este discurso. Por supuesto, vamos a hacerlo nosotros, los pensadores, los medios de información, pero principalmente lo tienen que hacer las personas. Si ustedes a mí me hubiesen recibido fuera de hora, me hubiesen interrumpido, me hubiesen maltratado, yo me hubiese ido enojado de acá, pase lo que pase. Y si ahora nosotros disentimos nuestras opiniones, yo voy a estar muy dispuesto a aceptar la disidencia y aceptar lo que ustedes piensan, porque ustedes me han tratado con respeto, me han escuchado, me han dado la oportunidad, me han leído, con lo cual saben cómo pienso. Y yo creo que dentro de ese juego liberal, en esas reglas puedo hacerlo. Entonces acá voy con el punto de lo que me preguntaba Eliseo. ¿Por qué es tan grave que la gente no entienda? Porque no hay un diálogo auténtico, no hay un diálogo franco. Exacto. El juez no lee a la parte no lee al juez. La última vez salió una resolución, esto les va a dar mucha risa, el caso más importante que tenía Argentina. Una resolución, las sentencias fueron 3.064 páginas. 3.064 páginas. Hubo un gran revuelo, más que el Quijote, nadie lo va a leer. Fue pensado para no ser leído, fue todo copy-paste. Sí. Entonces, ¿y saben por qué sé que son 3.064 páginas, el número 64? Porque en Twitter, leí el otro día un chiste y me dio mucha risa. Alguien pone, no puedo creer que haya una decisión judicial de 3.000 páginas. Y otro le comenta, 3.064. No te olvides porque 64 ya es largo. Y es verdad, 64 páginas ya es largo. ¿Qué es 3.064 páginas? No, en mi vida leí un libro de 3.064 páginas. Muy familiarizados estamos aquí con eso. Aquí estamos bueno. en los expedientes de 5 y 6.000 páginas en una medida cautelar, en una medida de coerción previa. Entonces, ¿eso para qué fue pensado? Para no ser leído, para no persuadir. Es arbitrariedad pura. Es para no ser leído. Entonces, no es tan difícil de solucionar. Es verdad, no va a estar contento quien pierde, pero puede ser persuadido. Y en los países que funcionan, incluso en nuestros países, hay instituciones que persuaden a quien pierde. Yo he ido a empresas en las que a veces no me dan el servicio que quiero, pero me escuchan y me tratan con respeto y estoy dispuesto a aceptarlo. Y he estado con amigos y me han dicho que no algo que les pido, y si me lo explican bien, yo estoy dispuesto a aceptarlo. Y no dejo de ser argentino cuando acepto esta decisión, pero no acepto la del Poder Judicial. No me están persuadiendo. Y la única habilidad que tienen estas personas, por las que pagamos tanta plata y los protegemos, y les damos exenciones impositivas, y les damos, los mandamos a las mejores escuelas a formarse, es la habilidad de persuadir. Si no persuaden, entonces yo prefiero que sí decida mi abuela, porque su intuición es muy buena.
Yo no quiero que decida esta persona que no tiene la habilidad de persuadir, decidiendo política pública y sin persuadir a la gente. ¿Qué es esto? Así es. Sobre el segundo punto, que es qué pasó con Macri, esto es súper interesante y es lo que advertimos en el libro. Le voy a contar solamente en un minuto, en un segundo, qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo dijo la presidenta actual el otro día sobre su propio gabinete, la expresidenta, actual vicepresidenta, sobre su propio gabinete. Tenemos los funcionarios que no funcionan. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Tienen miedo de firmar y miedo de hacer. Exacto. Cuando criminalizamos todo y todo es un delito, eso tiene una tendencia a fomentar las políticas menos osadas y atrevidas. En el marco de una pandemia, por ejemplo, nadie se anima a hacer nada y yo no sé qué va a pasar. Prefiero hacer lo que ya se hizo y ya seguro no es delito y no probar nada nuevo. No me animo a inventar, no me animo a ser creativo, no me animo a firmar nada. Nadie firma, nadie hace. Eso es lo que termina pasando en gran medida. Y por eso es la gran dicotomía entre los dos poderes, los dos partidos políticos que hay en Argentina, separados entre unos que siempre se han llamado los roban pero hacen, y los que no hacen nada. El roba pero hace es porque se anima a hacer también. A mí no me gusta, pero roba pero hace. Y el otro, que es el que supuestamente no roba, es el que no se anima a hacer, está paralizado. Le han llegado a poner de nombre el caballo de estatua, porque no te caga, pero tampoco va a ningún lado. Mira, tú hablabas cuando tocabas ese punto en el libro, hablabas del sesgo de omisión. Exacto. Que es que las personas tienden, es la razón por la que, una de las razones por las cuales los funcionarios no hacen nada. La gente tiende a enjuiciar de forma negativa, lógicamente, cuando hay temas de servidores públicos y ejecutorias gubernamentales, las acciones, pero las omisiones no. O sea, fulano llegó ahí, y el concepto que tú y yo usamos mucho en broma, que aquí se dice, fulano es serio. No importa, y lo usa Martín Caparrós también en su libro, no importa que no haga nada. Lo importante es que él sea serio. O sea, no importa que él tenga capacidad, lo importante es que sea serio. O honesto, más bien. Con eso el ciudadano entiende que tiene. Ahora, tú mencionas en una parte de tu libro que los expedientes en los casos de corrupción son prácticamente todos iguales. Son los mismos ilícitos, la asociación de malhechores, lavado, o sea, son los mismos tipos penales que se le aplican a todos los casos, como si fuera una línea la línea de Henry Ford, haciendo modelo Ford T. Todos los expedientes son prácticamente iguales. Y haces unos análisis ahí de delitos que son tipos excluyentes. O sea, que si tú cometiste uno, no pudiste haber cometido el otro al mismo tiempo. Que es algo que aquí está sucediendo con frecuencia. Claro, porque en realidad lo que nosotros quisimos decir ahí no tiene tanto que ver con que el Poder Judicial trabaja siempre igual, sino con un método muy extorsivo de trabajo. Retomo esta idea. Existe todavía, pero la hubo muy claramente hace un tiempo, un discurso anticorrupción que nace después de los 90, en Argentina por lo menos. Los 90 fueron una época de despilfarro absoluto, donde el presidente salía en Ferrari con chicas y haciéndose con los Rolling Stones, y hubo un momento de mucho rechazo. Pero como había dinero en Argentina, no molestaba tanto. Entonces, la ostentación de la que ustedes hablan. El 2001 fue una crisis que volamos por los aires, y vino un gobierno que pretensamente era austero. Entonces lo conocían, esto no es una observación mía, el presidente en mocasines. En vez de usar zapatos, usaba unos zapatitos abiertos, medio roídos, y a la gente le gustaba porque la empatía con la austeridad del pueblo parecía coherente. Cuando el kirchnerismo empieza a hacer grandes fortunas, que es innegable que las hizo, y la presidenta de aquel entonces empieza a mostrarse con carteras de marca carísima y la ostentación de la que ustedes hablaban, bueno, nace el problema de que queremos combatir la corrupción, que no sabemos qué es, pero básicamente es, miren, si estamos empobrecidos, ustedes también. Esto no puede pasar. Y es razonable en algún punto, como ustedes hicieron tanto más dinero que nosotros con un salario público tan bajo. Pero ¿a quién vamos a pedirle ayuda? Y acá empieza el problema. ¿A quién le pedimos auxilio? Le pedimos auxilio de los tres poderes al más débil, al que peor funcionaba ya de antes, con estructuras viejas y códigos viejos,
y les decimos que si quieren salvar el cargo tienen que hacer algo, que es algo lo que sea. El que tiene menos presupuesto. La política, sí, la que no tiene que hacer. Entonces, desesperados por hacer algo, y el Congreso lo dota de algunas herramientas, lo dota de herramientas extorsivas. Por ejemplo, ¿cuál? El delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos, que viene instado por Estados Unidos, por el GAFI, para combatir el terrorismo, por el GAFI exactamente, para combatir el terrorismo, lo que dice es, bueno, miren, yo no sé cómo probar los delitos precedentes. Es muy difícil probar narcotráfico o probar el terrorismo. Entonces vamos a hacer algo fácil, es muy fácil probar cuando alguien mete dinero. El que entra dinero le pregunto de dónde viene, invierto la carga de la prueba, y si él no me dice de dónde viene el dinero, lo peno. Lo penó por el lavado. Y si me dice dónde viene el dinero y es un delito, lo penó por el delito. Siempre de alguna forma lo agarro. Todo el mundo va a tener que venir a explicarme de dónde tiene su plata. Violación total de la presunción de inocencia, de la carga probatoria del fiscal, de la idea de que uno tiene de que todo está permitido a menos que haya una prohibición expresa. Lo mismo con la asociación ilícita. Encuentro 3 personas juntas y como ya tengo el lavado de activos y además son 3, seguramente estén asociados para esto. Entonces uno empieza a sumar figuras que en realidad lo que importa, obviamente las causas tienen grandes diferencias, pero lo que había que marcar ahí en el libro es que el Poder Judicial, desesperado por dar una respuesta a un problema que no va a poder darla pronto, porque son jueces no preparados para esto, con estructuras paquidérmicas y lentas, con expedientes en papel que aún si un juez quisiera cambiarlo, no sabe qué hacer ya con los 15 cuerpos de expedientes que recibió, y con esas estructuras viejas, y con los lugares polvorientos, y despintados, y feos, y con un personal no preparado, y de golpe el pueblo le dice, dame una respuesta. Y lo único de lo que lo dotaron es de métodos extorsivos, como también, por ejemplo, la ley del arrepentido, no sé si ustedes la tienen, o delator premiado. Eso es fatal. En Brasil. Lo mismo. Sí. Que podría estar bien usada. No es una mala idea. Es una mala idea, esto es lo mismo. La navaja no es mala. La navaja es mala cuando la tiene el mono. Entonces, a mí no tengo problema con la ley del arrepentido. No tengo problema con verdaderamente que haya un acuerdo entre el fiscal y las partes cuando es un acuerdo libre y el fiscal hace una distinción al momento de solicitar la pena entre quien colabora y quien no colabora. Es razonable. La colaboración con la justicia podría ser premiada. Lo mismo con el lavado de activos. Si yo logro probar el delito precedente y luego puedo probar autónomamente, tras probar el delito precedente con condena firme, que una persona además introdujo en el mercado muchísimo dinero, que eso afecta el valor de la moneda, bueno, podría haberlo porque hay un bien jurídico a proteger. Cuando todas estas técnicas son dadas a un Poder Judicial en una crisis absoluta, crisis de legitimidad, como dije, donde nadie cree en el Poder Judicial, y la forma en que tienen que volver a construir su legitimidad es dándole lo que el pueblo quiere, condenas, y no saben cómo hacerlo, y se enfrentan a un poder más fuerte que ellos. Son los jefes, son las personas que los nombraron y los que lo van a remover. ¿Qué hacen? Bueno, hacemos lo que podemos. Entonces salimos con métodos extorsivos a hacer lo que se nos ocurre. Este es el problema. Por eso se repiten estas figuras y se deben repetir en toda Latinoamérica. Por eso yo creo que el fenómeno es de interés común. Son democracias débiles, carentes de legitimidad, con poderes judiciales que funcionan mal y con un pueblo que pide condenas. ¿Qué va a pasar? Vicios. Poder judicial que va a salir a hacer lo que puede, mal y rápido, a penar a alguien. No importa, necesitamos un chivo expiatorio. Vamos a dar una condena a alguien. Las élites van a discutir las políticas en los tribunales, porque además ese es el otro fenómeno, ¿no? Que la élite no discute más la política en el Congreso. La democracia de masas hace que sustraigamos la política del Congreso y la discutimos en tribunales también, que tienen mejores abogados, discutimos la política en los tribunales y todo está en los tribunales. Acá toda la vida pasa por los tribunales. Le pedimos al tribunal que haga justicia, le pedimos al tribunal que haga política, le pedimos al tribunal que reconozca mi derecho. ¿A qué tengo derecho? A todo. A todo aquello que yo tengo un deseo verdadero, también tengo un derecho, con lo cual también le pido que reconozca mis derechos, y ahí está la política, en unos estrados de 4 o 5 hombres blancos que toman decisiones para el resto de los, en nuestro caso, 45, casi 50 millones de personas. Y bueno, una preguntita, porque tú mencionaste las estructuras paquidérmicas de la justicia, y quizás esta lentitud es la que hace que la población se enfoque en los primeros momentos del enjuiciamiento, en las primeras partes, solamente en las primeras partes, y ahí ya ante el ajusticiamiento en esta primera parte ya se satisface esa necesidad del pueblo y se olvida de todo el proceso, y pasa, como le pasó a Lula, por ejemplo, que hoy es una opción de poder a pesar de haber sido judicializado. ¿Y quién restituye ese prestigio ya
mancillado de esa primera parte de la justicia que al final no llegó a ninguna parte. Pero totalmente. Recién yo escuchaba que decías que la prisión preventiva quizás el fin sea esta parte del proceso nada más. Y esto pasa por dos razones. Una tiene que ver con la necesidad de respuestas inmediatas. Esto tiene que ver con la vida que vivimos ahora. Si uno quiere buscar novia, abre una app y desliza un poco para la izquierda o para la derecha y ya está. Si no encontró novia, empieza terapia porque no está encontrando y quiere que todo sea al minuto. Y esto es lo mismo. Hay momentos de crisis económica. En Argentina hoy tenemos una crisis aumentada por la pandemia, pero tenemos una crisis de los últimos 2 años. Las sensaciones de que todo es trágico, queremos sangre ya. ¿Qué tengo? Entonces los jueces agarran, ven lo que tienen y tienen estos procesos. Saben que condena no va a haber, casi no hay condenas en Argentina para corruptos, casi no hay, casi ningún país del mundo las hay. Y así fue siempre, y en Estados Unidos tienen el impeachment, que es lo mismo, no deja de ser una protección política. Lo que dice el sistema es no vamos a mandar a la hoguera a los políticos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un poco de circo, agarramos un par, los tenemos ahí y decimos, vamos a darle sangre. ¿Qué tengo para dar un poco de sangre? Condena no va a pasar. No va a pasar por 2 razones. Primero, porque el sistema no está preparado para esto, pero segundo, porque además, como también decía Eliseo, la doble cara de la judicialización de la política y la politización de la justicia es que en los tribunales de juicio generalmente sí hay amigos seguros. Los de juicio, los que van a dar las condenas, no van a encerrar a los políticos. ¿Qué hacemos para un poco de sangre? Vamos a dar una prisión preventiva, que la gente lo vea, la persona sufriendo un poco, generalmente hay un escarmiento público interesante, disfrazado con la peor ropa. En Argentina salió la tapa el vicepresidente con pantuflas, unas medias horribles, siempre se lo veía de traje negro, unas medias feas y caminando así. Y la gente quería, esa foto valía oro. Esa foto era la foto lo que necesitamos, verlo panzón y con las medias y con las esposas acá atrás. Podían llevarlo caminando, ¿no? Pero la foto valía oro. Entonces yo creo que sí, creo que también esta respuesta, esto es lo poco que está pudiendo darnos el Poder Judicial. Como no nos puede dar justicia, bueno, está dando una especie de satisfacción temprana, y algunos hasta podrían decir, bueno, quizás esto es la justicia, quizás en lo que tenemos que contentarnos ante esta crisis es, usted roba, y yo lo encierro cautelarmente, y así es la justicia que tenemos. La pena que le iba a corresponder eran 4 años y pasó 4 años en preventiva. Y el pueblo dice, a mí tan mal no me parece. Sí, y acá no tenemos la crisis del sistema. Así es. Bueno, ya tenemos que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta para que me conteste sí o no. Y en corto. Después de todo eso que vivió Argentina, ¿es menos corrupta? Sí, la respuesta es sí. En este caso tengo que decir que sí. A pesar de que uno creería que no, la voy a hacer muy corta, pero no puedo responder con un monosílabo. Creo que también la alternancia de poder es muy buena para cualquier sociedad. Y la Argentina venía de 12 años de un mismo partido. Y creo que la gran crisis de corrupción empieza en los últimos 4. Y especialmente las causas están radicadas en ese tiempo. Cuando viene una alternancia de gobierno y se empieza a investigar todo lo anterior, y ahora vuelve el partido anterior, la frase de ellos mismos se postularon con volvemos para ser mejores. Ellos mismos están diciendo que hay algo que están cambiando y creo que la sensación es de que no hay tal impunidad. Entonces, por eso es que tampoco yo tengo la idea de que todo es un desastre. Estos movimientos espasmódicos del Poder Judicial, errados e indeseables en algún punto, tienen una externalidad positiva, que es la sensación de que tal vez por malas razones y a quien no correspondía, pero el Poder Judicial cada tanto pega. Y si cada tanto pega me puede pegar a mí, mejor no voy a hacer cualquier cosa. Exacto. Las últimas causas del kirchnerismo eran, lo pueden ver en los vídeos, tirando bolsos de dinero por encima, literal, bolsos de dinero y con un arma, el viceministro de Industria acá. O sea, con un arma acá tirando bolsos. Esto no existe. Si hoy hay algo que yo no lo sé, podrá haber un sobreprecio en la compra de un fideo, en la compra de paquetes de fideos, pero no están tirando bolsos por encima de los murales. Porque hay una sensación de que la alternancia y la inestabilidad política hace que en 2 años pueda volver el partido de Macri u otro, y entonces creo que sí, creo que hoy hay menos corrupción. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Esto ha sido muy interesantísimo porque parece que estás aquí en República Dominicana cuando escribes este libro y hablas de todo eso. Y además excelente expositor. Y excelente expositor. Así que te agradecemos y te comprometemos con nuestra audiencia a que tengamos
en algún momento otro intercambio. Así que... Me encantaría, sería un placer. Les agradezco mucho por invitarme y con lo único que tengo que decir es, no estoy en República Dominicana, hace muchísimo frío y quisiera estar ahí, con lo cual ustedes me dicen cuándo puedo ir y con cualquier excusa yo voy para allá. Si quieren hablar con ustedes y servirles el café, a lo que ustedes quieran. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Martín. Y gracias a nuestros televidentes por habernos hecho el honor de acompañarnos en esta edición de Paneo Semanal y decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos a ustedes y estar aquí el próximo sábado. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.